pues recuperar lo que llevamos no es tan difícil. O sea, realmente se puede, a lo mejor no en el tiempo para poder aprobar este primer semestre, mejor ahí seguirle para que apruebes el semestre, pero si ahí tienes la inquietud de que no te convence tu tema y lo quieres cambiar, lo puedes hacer y tienes el tiempo para poder volver a buscar la información y todo para poder empezar nuevamente en ese tema que te apasiona, en ese tema que te llama la atención, ¿no? Pero imagínense en 2 años que corren su tesina, ustedes ya están a punto de realizar su examen de grado y que van a hacer la presentación de su tesina, y corren su tesina y sale con un porcentaje mayor de lo permitido con similitud. Imagínense en ese momento. Ahí no hay vuelta atrás. Pierdes el grado, pierdes credibilidad, queda plasmado que fue plagio. Entonces, por eso es que nosotros concientizamos desde un inicio. No nos vayamos muy lejos. Sé que están pendientes de las calificaciones de su examen, que es la única calificación que les debo. Es otra situación extraordinaria. Este ha sido el semestre caracterizado por cuestiones extraordinarias. Pero si ustedes realmente visualizan el día que ustedes tienen que entregar su proyecto final, y yo al revisarlo, corro sus proyectos finales y paso esto del examen. O sea, yo lo reviso y les doy la calificación de acuerdo a la rúbrica, pero no corro sus trabajos. Simple y sencillamente los reviso y así les califico. Y ustedes están confiados de que está muy bien, de que vamos bien, de que no hay que corregir más que lo que yo les iba marcando de la retroalimentación y todo. Llega al trabajo final donde ustedes tienen que entregar su proyecto y ahí forzosamente lo tengo que correr. Lo corro y sale con similitud X porcentaje, pero que supera al permitido. Los perjudicados iban a ser ustedes, porque ahí no tengo tiempo de negociar nada. Ahí automáticamente, y ustedes tienen ahí la rúbrica o vieron la rúbrica, viene que chequemos plagio y si hay plagio es 0. Por eso fui muy enfática en decirles que era un aprendizaje y por eso mandé la propuesta considerando para que ustedes no se les afectara en su calificación. Entonces, la situación es el aprendizaje. Ese es mi mensaje de hoy. Todo es aprendizaje. Entonces, tengan esa mentalidad de que lo que me van marcando o lo que voy descubriendo o las dudas que voy teniendo es para aprender y por ende se les van a dar las calificaciones. Si hacemos las cosas por una calificación, entonces vamos a perder el hilo de la investigación y va a llegar un punto en el que no vas a saber cómo unir todas esas partes de la investigación al final, porque no estás involucrado en tu tesina, porque no estás involucrado en tu investigación. Realmente tienes que estar involucrado en tu investigación para que al momento en que te vayan, por ejemplo, cuando llegues a metodología y empieces a armar tu marco de referencia, donde vas a tener marco conceptual, marco teórico, marco legal, todos los marcos que vayas a necesitar en tu tesina, pues sí vayan de acuerdo a lo que ya tienes, porque ya lo conoces, porque ya lo dominas. Entonces, eso es lo que les va a ir ayudando. A eso nos referíamos de que les apasionara su tema, de que ustedes realmente se sintieran conformes y muy involucrados en su tema. Entonces, la verdad, las reflexiones muy buenas. Yo al principio sí les estaba como quedando un poquito más de retro, ya tomé la decisión después de nada más
agradecer la participación porque, vamos, no quería guiar, es una participación de conciencia y creo que cada quien al momento de poner su participación y sus compañeros participar con ustedes, estar interactuando, pues es la conciencia que se estaba generando, ¿no? Hay unos que coincidían y decían, perfecto, hay otros que mencionaban que enriqueció la aportación y hay otros que decían, no, o sea, realmente lo que están mencionando, pues no está permitido por esto y esto y esto. Entonces, también hubo ahí que rebatieron. Entonces, los felicito, realmente las aportaciones fueron muy buenas, las participaciones fueron muy buenas y espero que ustedes también hayan considerado el enriquecimiento de la actividad del foro. Puse un webinar que dio, y algunos de ustedes son alumnos del doctor José Antonio. Ese webinar lo dio el semestre pasado. Curiosamente coincide con el plagio, entonces al estar comentándolo con él, pues sí me mencionó su webinar. Bueno, tomé la decisión de compartírselos para que eso es en casa, fue de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Entonces, ahí se abordó y estuvo muy, muy interesante. Está ahí de recurso. Bueno, creo que es para el 4 de mayo, eso es un ensayo. Básicamente, esa sí sería como actividad y nada más como cerrar dentro del webinar. Ahí también les compartí, muchas gracias Liliana, porque me mandó también el link del webinar al que los había invitado la semana pasada. Ya se los compartí, ya está ahí en la plataforma. Y bueno, pues es un tema que se va lleva mucho hilo y necesitaríamos como más sesiones para poderlo tratar, pero en general aquí lo importante es que se haga conciencia de que realmente lo más importante es el aprendizaje que podamos ir adquiriendo con esta investigación, con todo nuestro desarrollo docente, para que lo podamos aplicar y sea de nuestro beneficio. ¿Ok? La otra tarea, bueno, ya dije lo de justificación y bueno, ya, con eso terminamos por lo pronto. Los exámenes ya los estoy revisando, entonces ya sus calificaciones en estos días van a estar, que es lo único que queda. Ahí la retroalimentación va nada más con respecto a la rúbrica y bueno, las actividades que conlleva cada uno de las secciones, pues ya se les había dado con anterioridad. Entonces, pues obviamente las que ya coincidan y que ustedes hayan corregido, pues ya no las tomen en cuenta, ¿verdad? O sea, acuérdense que básicamente las retroalimentaciones que les di en sus actividades sí eran enfocados en qué es lo que tiene que contener cada uno de los párrafos o cada una de las secciones, pero en el caso del examen la retroalimentación va con los lineamientos, es decir, si tu tema tiene 23 palabras, pues que te voy a poner ahí que no cumple con el lineamiento de que ser menos de 20 palabras, entonces pues hay que corregirlos, pero pues no te puedo poner los puntos completos porque se pasa por 3 palabras. Y así, o sea, cada uno de los lineamientos que estuvimos viendo en la sesión anterior al examen y que venían en el documento Word que les compartí en la plataforma. ¿Okay? Entonces, ahí sí es muy importante hacer la aclaración de que nada más se va a basar la retro básicamente en la rúbrica. No sé si antes de iniciar la clase tengan algún comentario o alguna duda sobre sus tareas en general, lo que acabamos de comentar. Maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, respecto a lo que comenta, bueno, yo había tenido la oportunidad de entrar al webinar del Turnitin y fue una experiencia muy grata, ya creo medio lo comentaba la vez pasada, y en relación a lo que usted comenta, digo, sí, también me gustó mucho el foro, ¿no? Porque hablábamos de todo esto, pero ya cuando entra uno al webinar, ya entiende uno como más cosas, ¿no? De pronto comentábamos entre algunos compañeros, oye, me salió el 30, me salió el 40, y estábamos así como que chinos, ¿de dónde lo sacó la maestra? Pues lo sacó de todo esto, ¿no? Y creo que esto nos da la oportunidad de mejorar. Y dentro de la primera participación
del webinar, es que aquí lo apunté, porque no se me olvida que la riego, hablaban ellos como de ciertos pilares, y entre ellos está precisamente la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad y el coraje que se tiene que tener ante la integridad académica, ¿no? En la educación superior, ¿no? De eso hablábamos. Y bueno, algunos de los comentarios de las participaciones de los exponentes, bueno, de hecho me gustaron todas, no le puedo decir cuál me gustó más porque fue muy, muy significativo, pero una de las maestras, creo la maestra Catalina, hablaba de como esta práctica del Turnitin ya en la docencia, y precisamente rescataba todo esto que usted comenta, ¿no? Que ahí como ustedes como profesores, o sea, no es el hecho de satanizar al alumno porque a lo mejor tuvo una mala práctica, ¿no? A lo mejor lo que está pasando ahí es que, bueno, decían ellos, se puede ser muy críticos como docentes en las buenas prácticas porque pues hay que poder corregir al alumno. Se tiene la posibilidad de hacer una crítica, y enseñaba, ¿no? Como en este documento, bueno, pues dónde están las similitudes. Ellos en ese momento no hablan de plagio como tal, hablan de similitudes, precisamente porque se pudo haber llevado una buena práctica o una mala práctica, ¿no? En ese sentido, como nosotros como estudiantes. Y en encontrar, bueno, malas prácticas, bueno, pues nos da la posibilidad a los estudiantes, pues de mejorar esas situaciones, y sobre todo porque, bueno, esta herramienta, creo que para quienes no la conocen y están en educación superior o más allá de superior, es muy bueno implementarla, porque digo, ahí nos estamos dando cuenta realmente de todo esto, pero no con la idea, repito, de satanizar, sino de realmente con este reporte de similitud, pues estar viendo en qué estamos como fallando, ¿no? Como decía usted, o sea, llegamos al final, nos hacen estas correcciones, y qué traumático, porque hasta uno como estudiante dice, bueno, ¿y dónde estaban los maestros, no? Que me dejaron pasar primer semestre, segundo, tercero, llegamos acá y que nadie se dio cuenta, digo, y yo también lo he dicho con algunos alumnos, de repente doy clase en cuarto, quinto, cuatrimestre, y digo, o sea, ¿por qué no les corrigieron esto antes, no? Entonces, qué bueno que se hace desde ahorita, porque esto nos permite realmente, pues, desarrollar una buena tesis, ¿no? Como lo comenta usted, enamorarnos de lo que estamos haciendo y poder corregir. A lo mejor, si no en este semestre, pues a lo mejor nos damos cuenta que, ¿qué crees? Que pues a lo mejor el tema ya no me interesó tanto, o por ahí vi una variante o algo que realmente me llama más la atención, pues poderlo hacer. Pero sí creo que fue una reflexión muy interesante la de el webinar, o sea, lo que nos está dejando como estudiantes, y sobre todo creo que como docentes, qué bueno que se den la oportunidad de conocer este tipo de herramientas, porque esto nos ayuda, ¿no? Y ayuda a la institución. Como institución dices, bueno, estás trabajando, y si la cabeza no está bien, pues lo demás no va a estar bien. Pero si empezamos desde arriba, bueno, pues se va traduciendo, ¿no? A los docentes, el docente al alumno, y también nosotros, bueno, decimos, ponemos el nombre de la institución en alto, ¿no? Al hecho de, pues, como Peña, ¿no? Lo poníamos en uno de los foros, ¿no? ¿Es cierto? O sea, digo, nos dejamos de peñeces, y pues hacemos un buen trabajo, ¿no? Pero bueno, pues gracias por el webinar, estuvo muy interesante. Voy a revisar el del doctor en cuanto tenga oportunidad. Y bueno, pues seguimos trabajando, maestra. Nada más le quería comentar eso. Muchas gracias, Liliana, como siempre, muy buenas las aportaciones. Y sí, me hiciste que acordada de Peña, justamente en el comentario mencionan que fue aceptado, o sea, que no le quitaron el grado, que sí fue aceptada su tesina a pesar de que tenía mucha similitud, un porcentaje alto de similitud. Y bueno, hace poco también aquí en Nuevo León con Samuel, ¿no? Que también había mencionado que se había comprado varias tesis para ciertos grados. Entonces, digo, básicamente aquí pues es el concientizar y pues aprender, básicamente, ¿no? Todos cometemos errores y todos cuando nos iniciamos en la investigación cometemos esos errores, entonces que no los marquen, los tenemos que ver con bien, porque imagínense que tengan que corregir toda su tesis. ¿Qué ha ocurrido? O sea, si ha ocurrido, voy a hacer así súper rápido porque sí ya me extendí de lo que esperaba, pero me pasó con mi grupo, con compañeros del doctorado que presentaron cosas que no tenían en su tesis en un coloquio. Obviamente los sinodales pues te creen. ¿Por qué? Porque tú estás presentando un avance de tu tesis. Pero bueno, yo principalmente como compañera dije, ¿cómo puedes presentar algo que no tienes hecho? O sea, es un avance de tu tesis, explicas tu tesis, entonces ahí es una deshonestidad, es una falta de ética,
en el caso de ellos como investigadores. ¿Por qué? Porque estás presentando algo que no has hecho. Entonces, se da en todos los tiempos. Entonces, sí lo tengo que marcar. Y sí lo tenemos que marcar todos aquellos que nos damos cuenta. Y no es que para que los penalicen o no es para, no, para que los ubiquen, que no está bien. O sea, una cosa es querer decir, es que yo tengo que llevar hasta este grado tanto avance y no lo tengo. En la investigación lo puedes programar y puedes tenerlo organizado los tiempos, pero no dependes de otras cosas. Por ejemplo, dependemos de las instituciones donde vamos a llevar a cabo nuestro trabajo de campo o de las empresas donde vamos a llevar nuestro trabajo de campo. Son sus tiempos, son sus reglas y ya con eso tú no puedes hacer nada. Entonces solamente desfasarte. Si no es, bueno, pues si no es en este semestre ya no lo hago aquí. O sea, no tienes tantas opciones, no hay tanta apertura en las instituciones educativas para poder hacer investigación. Entonces, si tienes la oportunidad de realizarlo en tu centro de trabajo, si te están apoyando, pues te tienes que adecuar a sus tiempos, a sus reglas, a lo que ellos están diciendo dentro de lo permitido. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Dentro de lo éticamente permitido. Entonces, eso pasó como experiencia y es una falta de ética. Si es falta de ética, pues hay una deshonestidad. Y así nos vamos. Entonces ya no puedes decir que ocurre nada más. No se ocurre. Se ocurre y pues nosotros tenemos que decirlo a nuestros compañeros docentes, a nuestros alumnos y sí, también a nuestros familiares, a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque pues yo creo que todos queremos un México mejor y tenemos que empezar con nuestro entorno. ¿Okay? Bueno, me disculpo porque sí ya me extendí, pero bueno, es un tema muy, muy importante y es un tema que abarca muchísimo, ¿verdad? Eso definitivamente, pero bueno, vamos a empezar a ver qué tanto alcanzo de la presentación. Me hubiera gustado terminar hoy con estadística, pero pues por el tiempo a lo mejor no tanto. Muy bien, ¿me podría nada más confirmar si se ve la presentación? No, todavía no, maestra. Todavía no. Ya. Ya. Es que está muy pesada. Sí, apenas me está marcando a mí que lo está mostrando. Ok. Muy bien, perfecto. Bueno. Aquí en la presentación, me voy a ir un poquito más rápido. Vimos las medidas de tendencia central, pero también está dentro de los datos estadísticos las medidas de dispersión. Aquí, bueno, recordando que es estadística, bueno, pues es una rama de las matemáticas que cuenta con procedimientos para recoger, organizar y presentar información acerca de un problema o situación determinada y con métodos para establecer la validez de las conclusiones obtenidas a partir de la información recogida. O sea, para los que son cuantitativos, pues la estadística está y está, dependiendo también del diseño de su investigación, puede ser descriptiva o puede ser la inferencial, pero de que está. Entonces, forzosamente necesitas la estadística para poder realizar el análisis de resultados. En el caso de los cualitativos, pues ya les puse un ejemplo en el que también pudieran utilizar la estadística, este caso sería descriptiva, pero que sería básicamente para darles a ustedes una amplitud de criterio para poder realizar su análisis y obtener los resultados para poder tener las conclusiones. En el cualitativo es un poquito más de herramienta de apoyo para, para ampliar información, porque ya sabemos que es subjetiva, entonces ahí sí es como nada más hacer como referencia o tener algo de información. En el caso de los cuantitativos es demostrar y sustentar lo que estamos investigando, ¿ok? Entonces es la diferencia, pero pues sirve para las dos, los dos enfoques. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, primero, ¿qué es dispersión? Dispersión, así tal cual como suena la palabra, es algo que está, es que dicen disperso, bueno, pues que muestra una, una variabilidad
en lo que estamos nosotros representando. Si nos vamos a una gráfica, pues nosotros graficamos puntos y todos esos puntos están dispersos por todo el plano, entonces a eso es lo que se le conoce como dispersión. Ya aplicado dentro de la estadística, pues lo ponen como una medida de dispersión que presenta información respecto a la cantidad total de variabilidad presente en el conjunto de datos. Nosotros podemos tener en la recogida de datos, datos que empiecen, por ejemplo, en un 5 y terminen en un 98. O sea, los extremos son bastante diferencia, de 5 a 98. Entonces, cuando nosotros graficamos eso, pues obviamente se ve esa variabilidad. En cambio, si yo tengo de 78 a 88, pues no va a ser tan variables mis puntos van a quedar muy parecidos. ¿Por qué? Porque no hay tanto rango en esos datos. Entonces, a eso se refiere con dispersión. En el caso de que los datos son iguales, pues se dice que no hay dispersión, obviamente, porque pues todos van a quedar alineados, ¿no? Y bueno, las medidas que se utilizan o que se les conoce como medidas de dispersión es rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esas son las medidas de dispersión dentro de estadística. Antes de definir cada una de las medidas, hay una regla en estas medidas de dispersión que se conoce como regla de redondeo. ¿En qué consiste la regla de redondeo? En que nosotros tenemos que poner un decimal más de lo que tengan nuestros datos. Es decir, si nuestros datos es un entero, supongamos que tenemos 20, si nosotros al momento de determinar alguna de las medidas de dispersión nos da 20, no sé, 15, perdón, no 3, no lo puedo dejar como entero. Tengo que poner la regla de redondeo, que es un decimal más. Entonces tendría que poner 20.0 o 3.0. Si el resultado me dan los datos como 25.4 y al momento de calcular cada una de las medidas me queda con 25.12, ahí estoy cumpliendo la regla de redondeo porque ya tengo 2 decimales y originalmente tenía un decimal. A eso se refiere la regla de redondeo para las medidas de dispersión. Y aquí, bueno, pues nos dice que para redondear el valor de una medida de variación, conserve un decimal más que los presentes en el conjunto original de datos. Por ejemplo, si la lista de datos tiene un solo decimal, el resultado de cualquiera de las medidas de dispersión o variación tendrá 2 decimales y así sucesivamente. Creo que aquí viene, bueno, pues aquí viene lo de rango. No sé si quedó claro lo de la medida, perdón, lo de la regla de redondeo. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos rango, que es una de las medidas. ¿Qué es rango? Bueno, el rango es la diferencia entre el valor más pequeño y el valor más grande. Si yo les puse como ejemplo que mis datos van del 5 al 98, entonces sería 98 menos 5, eso me representaría mi rango. Pero, ¿qué pasa con esta medida? Bueno, dice aquí que no es resistente. ¿Por qué no es resistente? Porque como tenemos extremos y estos son muy sensibles, pues realmente la variabilidad es mucha y entre más disperso o entre más alejados están de la media, para nosotros es menos certero que pueda decir ocurre esto, ¿sí? Es como todo, cuando decimos es que es muy complejo porque es muy variable. Si es muy variable, pues no puedes llegar a una certeza. Entonces, eso es justamente lo que pasa con el rango. Si tenemos datos donde hay extremos y esos extremos son muy sensibles, pues entonces nos puede generar el que sí lo podemos determinar, sí lo podemos tener, pero pues a lo mejor no nos da toda la información o la certeza para poder decir esto va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, como lo que nos gusta a nosotros o lo que utilizamos de la estadística es para predecir, pues tal vez no sea suficiente para realizar eso. Por eso dice que el rango no es resistente.
Y debido a que el rango utiliza solo los valores máximo y mínimo, pues no se toma en cuenta todos los valores y por lo tanto no refleja realmente la variación entre todos los datos o los valores de los datos. ¿Por qué? Bueno, eso lo dice Trolla. Si nosotros tenemos datos que están, lo ideal sería que estuvieran de entre los 5 y los 98, que si fueran así como que repartidos y sean 5, 7, 20, 30, y así que se fuera hasta el 98. Pero normalmente no normalmente, sino nos podemos topar en el que a lo mejor 3 personas me contestaron 5 y luego ya no me contestaron hasta los 38 y ahí también me contestaron como 2 personas y luego ya nadie hasta los 70 y tantos y de los 70 y tantos a los 98 es donde tengo mayor frecuencia o la mayoría contestó en ese rango. Pero yo lo tengo que considerar desde el que me contestó desde 5. Entonces va a ser muy variable para poder establecer que en esa muestra realmente yo pueda generalizar que esa característica corresponde a esta muestra. ¿Por qué? Porque realmente las frecuencias se dieron de 78 a 98, pero yo no puedo considerar ese rango. Mi rango tiene que ser desde 5 hasta 98. Entonces, la variabilidad se da desde el 5 hasta el 78. Y eso no los puedo quitar. Entonces, esa variabilidad me da otra información y pues no puedo generalizar. O sea, ahí ya no puedo establecer. A que si tengo, por ejemplo, un rango en datos donde es de 70 a 90 y está 70, 73, 75, 82, 85, 90 y pues las frecuencias son considerables, entonces ahí como es muy poca la diferencia, no es tampoco que tenga la certeza, pero sí tengo un porcentaje mucho mayor que del ejemplo anterior. Entonces ahí sí puedo como a lo mejor no generalizar porque tendría que analizar la muestra y tendría que ser un ejemplo específico, pero sí al menos tendría como que más orientado a algo, ¿sí? Entonces, por eso aquí sí dice que como es el máximo y el mínimo, pues nosotros ahí pues no reflejaría realmente la variabilidad en los valores. Entonces, sí es importante determinarlo, pero pues acuérdense, no es resistente, tiene la sensibilidad en los valores extremos. Bueno, aquí pues, puse un ejemplo en el cual dice que encontremos el rango de las siguientes velocidades. Viene 38.5, 55.6, 22.4, 14.1 y 23.1. Si nosotros determinamos el rango, hay que acomodarlo de menor a mayor. Y bueno, el menor pues es 14.1, el mayor es 55.6. Son poquitos datos, entonces es fácil, sin tener que hacerlo físicamente, pues lo podemos identificar porque son poquitos datos. Entonces el rango queda como 55.6 menos 14.1, pues me da 41.5. Pero aplicando la regla de redondeo, pues tengo que poner 41.50, porque sí me dio 41.5 cerrado, pero como mis datos originales tienen un decimal, aplicando la regla de redondeo, yo tengo que poner un decimal más. Entonces, por eso lo completé con el 0. ¿Ok? Entonces ahí aplicamos tanto la regla de redondeo como determinar el rango. Y bueno, pues aquí lo menciona. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, maestra, vamos bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, otra de las medidas de dispersión pues es la varianza. Dice, cuando los valores de un conjunto de datos se encuentran ubicados cerca de su media, la dispersión es menor. Y cuando están separados, dice, y que es cuando están esparcidos, separados. Se puede pensar que es posible medir la dispersión en función del esparcimiento de los valores alrededor de su media. Esta medición se efectúa mediante la varianza. Es decir, no sé si ven, pero aquí está. Nosotros aquí tenemos la media y vienen los colores, en el cual en el primer caso los colores prácticamente están juntitos. O sea, no hay tanta diferencia entre ellos, si ustedes lo pueden ver. Entonces, como ahí tendríamos muy poca variabilidad,
Entonces, ahí la varianza es menor. ¿Por qué? Porque está muy pegadita a la media. Casi todas las puntas de los colores, excepto como que el rosa es el único como que se baja un poquito, pero todos los demás colores están muy cerca de la media. Entonces, ahí nosotros tendríamos un valor de la varianza menor. En el caso del que está a la derecha, ahí tenemos una mayor varianza. ¿Por qué? Porque está establecida la media y tenemos colores que se pasan mucho o colores que están muy abajo. O sea, son muy poquitos los que están cerca de la media, están esparcidos. Entonces, por eso la varianza es mayor. Aquí lo vemos que es importante ya con dos colores donde está determinada la media y la distancia del tamaño del color, pues con respecto a la media es la que nos va a indicar si la varianza es menor o la varianza es mayor. ¿Ok? Y bueno, pues aquí pone que la varianza se va a medir obteniendo la distancia que existe entre cada uno de los datos y la media del conjunto de los datos. Entonces, bueno, quise poner esta imagen, espero que con este quede un poquito más claro lo que es la varianza y cómo nosotros analíticamente lo determinamos, pero aquí está como gráficamente. Imagínense que los colores son las barras de los datos, que no son colores, que son las barras. Entonces, así es como nos los podríamos topar nosotros en el momento de realizar el análisis. Bueno, tenemos dos fórmulas de varianza, una es poblacional y la otra es muestral. Sabemos muy bien cuál es la diferencia entre población y muestra, y bueno, normalmente la que utilizamos más es la muestral. ¿Por qué? Porque como es muy complicado que realmente nosotros tengamos todos los datos de una población, entonces lo común o lo que normalmente nos topamos es con una muestra. Entonces, por eso es que nos vamos nosotros directamente a la varianza muestral, ¿ok? Pero es importante saber que existe también la poblacional. ¿Cómo la vamos a distinguir? Bueno, pues viene con sigma al cuadrado y la diferencia está entre la división. O sea, los dos se sacan exactamente igual, el mu también representa la media, pero esta está dividida entre la n, que n nos representa toda la población, es decir, si mi investigación la estoy haciendo en Nuevo León, pues tendría que poner como n a toda la población de Nuevo León, con todos sus municipios, perdón, o sea, todo el estado. En el caso de la varianza muestral, n me representa el número de datos menos 1. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Si yo, por ejemplo, definí que mi varianza poblacional, voy a realizar mi investigación y mi población es las escuelas preparatorias de San Nicolás. Entonces, sí tengo que ir a hacer recoger los datos en todas las preparatorias de San Nicolás. Si le limité a que sean las escuelas preparatorias privadas de San Nicolás, bueno, pues ya es menos la población, entonces sí eso lo pudiera establecer y pues de ahí utilizo la varianza poblacional, ¿ok? O sea, se pueden utilizar las dos, les repito, prácticamente es lo mismo, lo único que cambia es que aquí sí lo tienes que poner el total de la población, y acá en el muestral pones los datos menos 1. Y bueno, pues de aquí ya les hago la aclaración de que la que más se utiliza es la varianza muestral. ¿Cuáles son las propiedades importantes de la varianza? Bueno, pues las unidades de la varianza son siempre en cuadrados, es decir, que siempre vamos a tener unidades al cuadrado, ya sean metros cuadrados, segundos cuadrados, centímetros cuadrados, casi como si fuera área. Y esto es porque la diferencia del dato menos la media se eleva al cuadrado. Entonces, por eso nos quedan unidades cuadradas, porque siempre se eleva al cuadrado. Lo voy a regresar a la fórmula para que ustedes lo vean. Aquí está la diferencia del dato menos la media es al cuadrado. Y otra de las propiedades es que como se eleva al cuadrado, no la vamos a tener negativa. O sea, sí nos puede dar la diferencia negativa, es decir, que yo pueda tener 30 menos 32, que la media sea 32 y el dato que estoy viendo en ese momento es 30.
perdón, 30 menos 32 me da menos 2, pero al elevarse al cuadrado me da positivo. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado porque algunas calculadoras no les hacen la multiplicación del signo y se los va poniendo negativo. Entonces, no importa que me quede en la diferencia números negativos, al momento de elevarlo al cuadrado se me hace positivo, ¿ok? Entonces, esa es otra de las propiedades, que el valor de la varianza puede aumentar dramáticamente con la inclusión de valores atípicos, tampoco es resistente, está como el rango, y bueno, que el valor de la varianza nunca es negativo. Podemos tener 0 cuando los valores de los datos son el mismo número, eso sí, o sea, es de 0 y positivos, todos positivos, ¿ok? Y bueno, aquí está un ejemplo, no sé si lo voy a alcanzar a terminar, la verdad, porque como es sumatoria de cada uno de los datos, a que son 5, pues sí requiere de algo de tiempo. Ustedes me deciden si lo hacemos o lo dejamos para la próxima sesión y sigo con la teoría y bueno, ya continuamos después con los ejemplos que traiga para explicarlos. Sí, mejor no, maestra, porque esto sí como que requiere un poquito más como de detalle, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre todo porque es la sumatoria y aunque son 5 datos, realmente sí, al momento de estar poniendo que insertar la ecuación y todo eso, pues sí quita el tiempo cuando no tienes el pizarrón pues ahí lo pones directo, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir con conceptos y luego la próxima clase vamos haciendo los ejemplos en orden. Damos así un repaso rápido de lo teórico para poderlo aplicar, ¿ok? En los minutos que me quedan. Grados de libertad. Bueno, me voy a regresar otra vez a la fórmula. Bueno, aquí la tengo. En el caso de la poblacional teníamos una N mayúscula. Y aquí en la muestral tenemos N-1. Ese N-1 me representa un concepto que le llaman en estadística como grados de libertad. Y es lo que viene aquí. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, aquí lo menciona. La razón de dividir en la varianza muestral entre N-1 en lugar de entre N es una consideración teórica conocida como grados de libertad. A los grados de libertad en estadístico representa el número de valores de las muestras que son libres de variar con dicha muestra para la obtención de lo referido estadístico. Es decir, que nosotros tenemos 30 datos, de esos 30 datos voy a quitar 1, considerando que los que están muy pegaditos son los 29 restantes, ¿ok? Eso es nada más lo que nos está indicando como grados de libertad, nos están dando la libertad de tener ese 1 que le estoy quitando para que sea un poquito más certero el poder hacer el cálculo de la varianza. Entonces, eso es un concepto importante que no siempre se aborda. Otra de las medidas de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar se deriva de la varianza, es decir, nosotros determinando la varianza, le sacamos la raíz y automáticamente tenemos la desviación estándar, ¿ok? Y aquí es lo que menciona, que para obtener esta medida de dispersión de las unidades originales no cuadradas, porque pues ya le estoy sacando la raíz, vuelve a medidas normales, es decir, a unidades normales, perdón, que puede ser centímetros, puede ser metros, puede ser lo que nosotros estemos considerando, o simple y sencillamente unidades. Y bueno, se debe porque obtener la raíz cuadrada de la varianza y este procedimiento es el que se le denomina como tal desviación estándar. Y tenemos también diferentes fórmulas. La que utilizamos más porque como siempre tenemos que determinar la varianza, pues entonces aprovechando que ya la tengo, pues lo más fácil es sacarle la raíz y ya la tengo. Sin embargo, pues también pueden realizar cada una de estas fórmulas que en realidad está sustituyendo lo de la varianza dentro de, y lo está elevando al cuadrado y es obtener nada más las sumatorias en cada uno. Pero pues el procedimiento es más largo, pero es prácticamente lo mismo que lo que estamos haciendo al sacarle raíz y determinar la varianza. ¿Cuál es el que se les facilita? Bueno, pues dependiendo de lo que les piden. Muchas veces les piden nada más la desviación estándar y entonces utilizan directo la fórmula. Pero en sí, estas
determinando o calculando la varianza, solamente que no lo estás disfrazando en un mismo procedimiento, pero en realidad estás determinando la varianza y le estás sacando la raíz a la varianza. ¿Okay? Ya dependiendo de las habilidades de cada uno, cuál se les facilita más. Si me voy directo a la fórmula o determino primero la varianza y después me voy con desviación estándar. ¿Cuáles son las propiedades de la desviación estándar? Bueno, pues la desviación estándar es una medida de cuánto se desvían los valores de datos de la media. Seguimos otra vez, acuérdense que son medidas de dispersión y bueno, ya vimos la importancia que es qué tan juntos están los datos con respecto a la media y qué tan separados están. Los mayores valores de la desviación estándar indican mayores cantidades de variación. Los valores mayores de la desviación estándar, bueno, pues aquí se repitió, su valor nunca es negativo, tampoco. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando tenemos una raíz cuadrada de un valor numérico negativo, no nos dan números reales, nos dan números imaginarios. Y además, pues la propiedad de la varianza es que siempre es positivo. Entonces, nunca va a haber un valor negativo. Si te sale la varianza negativo es porque ahí tienes un error de signo, pero siempre es positivo. O es cero o es positivo. Y la raíz cuadrada de cero, pues te va a dar cero. Y la raíz cuadrada de cualquier número positivo, pues te va a dar un valor positivo real. Entonces, por eso ahí se juntan las propiedades. Y bueno, la desviación estándar puede aumentar dramáticamente con uno o más valores atípicos, que es, dependiendo cómo tengamos los extremos, acuérdense que la sensibilidad de los extremos pues afecta mucho la variabilidad. Y bueno, pues aquí me voy a quedar porque ya sigue la fórmula de coeficiente de variación, que es la otra medida de desviación estándar. No sé si tengan alguna duda. Wow, ahorita leo de tuyo, Miriam. ¿Quieres que lo comparta o nada más lo leo? No hay problema porque lo comparta. Ok, perfecto. Bueno, dice, cuando investigué sobre plagio para aportar en el foro, me encontré con que ocurre de manera intencional, pero también inconscientemente. Y lo entendí de esta forma, cuando nos falla la forma correcta de citar sin el propósito de robar las ideas de otros y que si se revisa de manera personal, y si se revisa de manera personal, se entenderá que se está nombrando a quien lo dijo. Sin embargo, al no citar tal cual, porque crees que en la redacción estás haciendo referencia a quien lo dijo y se convirtió en similitud o plagio. Sí es cierto, realmente tu aportación es muy buena. Puede ser, les había comentado así a varios que me mandaron mensaje con respecto a lo que tenían dudas sobre la similitud. Puede ser que no esté bien citado y dentro del foro también estuvieron ahí comentando que no estaba la cita de acuerdo a APA, porque muchos trabajos están con citas diferentes, puede ser la de Chicago, puede ser la de APA o APA de otra edición también, no necesariamente. Actualmente ya muchos están citando con la 7ª edición de APA, entonces sí es una confusión, pero nosotros nos tenemos que basar en APA 6ª edición. Entonces, pudiste haber citado con 7ª edición de APA y con eso te puede marcar similitud. ¿Por qué? Porque todavía no está la versión en español, está la versión en inglés, pero no está la versión en español. También puede ser que no detecte en toda tu sección aportación de autoría propia, que sean puras citas, 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 y por eso te marca todas las citas. Entonces, también ese puede ser, o sea, son varios aspectos y eso es lo que analizamos, bueno, con los que estuvieron con la duda y que realmente querían saber el por qué y estuve ahí apoyándolos, pues eran algunas de las situaciones que estuve analizando ahí con ustedes. Entonces, muchas gracias, Miriam, por tu aportación y si realmente es uno de los factores que podemos considerar. Sí, gracias, maestra. Bueno, venía más. Pienso que la revisión que se hizo, aunque pudo sorprender, fue bastante útil para aprender. Muchas gracias, Miriam. Excelente. Qué bueno que lo vieron así positivamente porque así es como es para aprender, exactamente. Muy bien. Bueno, les robé 3 minutos de la clase. No sé si tengan alguna otra duda o comentario.
No, maestra, gracias, buenas noches. No, Excelente. gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen, cenen rico. Nos vemos en la siguiente sesión. Un gusto estar con ustedes en esta sesión. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, maestra. Hasta luego. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, Maestra, Laura. Cuídate. Mande. pero si hay programas que puede uno, donde puede uno detectar el plagio nosotros como estudiantes. Hay varios gratuitos. El problema es que si estás, por ejemplo, haces un párrafo y lo corres, te va a dar el plagio real, o bueno, más bien la similitud real en ese momento. Te puede poner 0, te puede poner 1%. Pero si tú dices, ok, bueno, salí con un 5%, lo voy a corregir, tú lo corriges y lo vuelves a correr, como ya se quedó grabado tu párrafo, entonces ahora te va a marcar más. Te va a marcar a lo mejor un 70% de similitud. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado. Sí, es que hay programas que sí funcionan y hay otros que no. Y es que yo pensaba, a lo mejor sí podemos estar checando para que no tener tanta similitud, saber en qué nos equivocamos y ir pues paso a paso corrigiendo, ¿verdad? Porque luego después se sorprende uno que sacó que el 30 o el 40% y no sabes ni cómo ni dónde y a veces donde menos te lo esperas es donde sale la similitud. Sí, a veces es como dijo la compañera, sin querer, ¿verdad? Sin querer de realizar el plagio. Entonces, pues voy a checar a ver si encuentro alguno, alguno Hay que algunos gratuitos, digo, la mayoría que se utiliza para muchas, o sea, revisión de tesinas y todo, que están como que más reconocidos dentro de lo científico, están con costo, pero pues como normalmente se los dan por parte de la institución, pues sí es mucho más fácil para que ellos puedan correr los programas. Porque sí, digo, las tesinas, porque sí es cierto, los programas hay ciertos programas que tienen mucho mayor confiabilidad que otros, eso está sí. clarísimo. Pero digo, lo que puedes hacer para evitar lo que te acabo de comentar, de que tú lo corriste y luego lo corregiste y lo volviste a correr y se quedó grabado ya tu aportación, pues es primero, no sé, hacer toda una sección y correrla, así como en el caso de que ustedes prácticamente ya tienen completo todo su proyecto final, fuera de la sección de justificación, pues correrlo realmente sí te funciona y te sirve porque ya haces las correcciones de lo que te marca y ya es todo un capítulo, o sea, no es, por ejemplo, el párrafo de planteamiento, no es el párrafo Sí. de justificación, sino que ya es todo el capítulo. Ah, ok, pues voy a buscar a ver cuál me funciona. La que dice usted, ¿cómo se llama? La que yo utilicé fue Turnitin. ¿Cómo? Turnitin. Turnitin. Ajá. De hecho, Creo es que, lo que viene en el webinar. Ajá. creo que la vi hace rato, pero no le entendí. Voy a checarla. Sí, sí, ahí en tu documento ahí viene. Y bueno, no me acuerdo si contigo te mandé el documento o te mandé imágenes. Es que a los Primero primeros mandé imágenes. primero me mandó imagen y luego ya me mandó el documento. Ah, bueno, pues en el documento ahí viene ¿Cuál es? Turnitin. Ujú. Ah, muy bien. Ok, maestra. Te agradezco mucho y que pase bonita noche. Gracias igualmente, Linda. Cuídate mucho. Gracias, bye. Hasta luego. Bye.